de manera técnica ya deberíamos de haber buscado la información, deberíamos de haber graduado la información de acuerdo a la jerarquía de la evidencia para poder contestar. Aquí no hay una hipótesis, porque al final es una mujer que quiere que le hagas un examen. Yo platicaba que muchas veces el paciente puede llegar por dolor y resulta que lo operamos y no quitamos el dolor por eso. Aquí no hay más que tratar de ¿cómo se llama? De buscar. ¿Ya? ¿No? ¿Sí? ¿Se escucha? Entonces, de buscar la información en la red, en libros, lo que ustedes quieran. Bueno, empezamos con el contexto acá para explicar las cosas. Sabemos muy bien que cáncer mamario es una enfermedad prioritaria del Sistema Nacional de Salud, sobre todo de todo el mundo y de México. Y que, bueno, nosotros como asociación tenemos congruencia en buscar participar en la mejor atención. Este curso, o al menos lo que hacemos en el contexto del diagnóstico temprano, y buscamos que tenga impacto social. Aquí hay que saber la anatomía de la glándula mamaria. Acá Robin nos hizo el favor de tener ahí un capítulo muy interesante sobre la anatomía de la glándula mamaria, y hay que conocerla de una manera adecuada, porque, bueno, si no, entonces no podríamos hacer un examen clínico mamario. No lo voy a decir la anatomía porque hay gente más experta que uno, bueno, pero hay ya un contexto desde la línea medio axilar, el surco inframamario, la región infra y supracelular, sobre todo para la parte ganglionar, y la región medio external, ¿no? que es la que vimos en los estudios en los cuales se comparaban las técnicas el día de ayer de precisión para el diagnóstico, ¿no? Bueno, esto es para darse cuenta de cómo está constituida biológicamente. Y bueno, saber que el examen clínico mamario, como le comentaba a mis compañeros, lo puedes usar para hacer detección o lo puedes usar para hacer diagnóstico. En los países desarrollados se usa más para hacer detección y nosotros lo usamos probablemente más para hacer diagnóstico, no, quizá probablemente porque es cultural, ¿no? Pero bueno, el examen clínico mamario tiene problemas serios, y no nada más aquí, sino en todo el mundo. En primer lugar, porque es difícil de evaluar su eficacia, y esto está dado porque no hay una prueba estandarizada. El doctor Robles platica una, el doctor Vargallo otra, la doctora Shaw a lo mejor otra, y yo otra, y así sucesivamente. Pero sí sabemos que utilizado junto con la mamografía incrementa, ayer lo vimos, que incrementa drásticamente la probabilidad de que si tienes un hallazgo normal con el examen clínico y tienes una mastografía normal, pues es alto, y si tienes un examen clínico normal y una mastografía normal, pues esto ahí eran 42 de cada 1000 pacientes que podías encontrar. En cambio, cuando es positivo nada más el examen clínico con mastografía normal, pues es como 7. Acuérdense que estábamos hablando de que podría encontrar entre el 5 y el 10% de probabilidad de que puedas encontrar un cáncer. Pero aún así, bueno, pues es importante, porque en algunos metaanálisis se encontró que puede disminuir el riesgo de mortalidad, aunque no lo aceptan muchos. Acá el objetivo de que nosotros aprendamos a hacerlo es porque tenemos tumores todavía muy grandes en todo el país, y entonces si nosotros somos acuciosos y practicamos bien la técnica, vamos a disminuir el tamaño y por ende vamos a impactar en lo que es la sobrevida de los pacientes. Pero hay que recordar que es una prueba diagnóstica, y esa prueba diagnóstica tiene que ser válida, o sea, tiene que ser sensible y específica, tiene que ser reproducible, o sea, que lo tengamos, que podamos practicar, y además de esa manera ser más válida, y en un momento dado ser segura que lo que encuentres realmente va acorde con lo que tú andas buscando. Y bueno, acá está como la prueba diagnóstica de qué es la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo o negativo, y sobre todo lo que es la razón de momios. O sea, al final es, si yo le hago la prueba a esta paciente con estos síntomas, ¿qué probabilidad, si no tienes ningún síntoma, de que pueda ser positivo? Ahí encontramos que lo que era la razón de momios, o lo que es el EQ radio, al final, post-prueba, es alta en un momento dado si tú tienes un tumor, que es más bajo si no lo tienes. Pero hay variables que afectan el examen, y eso sí es importante verlo. Acá mis compañeros decían, bueno, la edad es importante, sí, sobre todo porque en un momento dado está afectada por el estado menopáusico, y la densidad de las mamas como un factor para que el examen sea menos sensible para encontrar.
las características de la mama, si es grande o es pequeño, que se interviene también, y también el tamaño de la mama, la consistencia y los nódulos que pueda tener en un momento dado, si es asintomática o si es sintomática, la ubicación de ellos, y si son normales o no son normales. Eso lo preguntan mucho los pacientes cuando van. ¿Cuál es la técnica sugerida? Este es al final, porque preguntaban hoy al final, lo que tú dices, lo único que haces es palpar. Podría ser una de las cosas que la gente puede criticar acá. Según las revisiones, el énfasis debe ser palpatorio, que al final la inspección u otras cosas no son tan fuertes como para encontrar un cáncer. La palpación es la parte más importante, pero ya dijimos que la inspección es importante porque, al menos para el carcinoma inflamatorio, bueno, podría tener acá, y pues ya cuando encontramos, no es diagnóstico temprano, ¿verdad? Crecimientos, hundimientos, secreciones o algunas retracciones, la verdad es que no sería, aunado a una masa, pues ya no es un diagnóstico temprano, ya es un diagnóstico de una enfermedad tardía. Pero bueno, la inspección no debe obviarse, al final hay que ser sistemático. Y de ahí va la palpación. ¿Y de qué depende una buena palpación? Del posicionamiento del paciente, conocer los límites de la glándula mamaria, el patrón de la exploración de la mama, el uso adecuado de los dedos, la duración, que se estima que 3 minutos para cada mama, o 5 minutos en total, como viene el método Mama Care, y explorar las zonas linfoportadoras como parte de la estrategia para el examen clínico. Ayer discutimos, Carlos no estuvo, la vez pasada Carlos tiene siempre como un poquito de que si este método es mejor que el circunferencial o el radial. Ayer discutimos que es mejor el método de rejilla o de banda, porque aumenta la superficie de exploración hasta en un 40% comparado con cualquiera de los dos. Entonces, lo que definimos ayer era que básicamente la técnica que se empieza desde la línea medio axilar, ¿sí?, utilizando la técnica palpatoria de los 3 primeros dedos, semiflexionados, tratando de sentir como si fuera buscando, a los americanos le ponen como un centavo, nosotros dimos que un peso, porque bueno, es difícil, ¿no? Pero un peso mexicano, no de los que usaba cuando estaba pequeño, que son bastante grandes, pero sí un peso de los nuestros, y era seguir minuciosamente al explorar todo, yendo hasta el surco mamario, regresando empezando en la región axilar, sobre todo en la parte que corresponde a la línea medio axilar. Siguiendo, y esta es la parte cuando ya está sentado, pero hay una parte, perdón, acostado, en el cúbito. Cuando está sentado, se explora la parte linfoportadora, como veremos al final, pero es siguiendo siempre esta técnica para incluir la mayor parte de la extensión de la zona que corresponde a las manos. Y recordar, los 3 dedos, hay 3 maneras de presionar. La parte superficial para sentir la piel, el nivel intermedio para sentir el tejido celular subcutáneo y el nivel profundo para sentir lo que corresponde a la fascia profunda y a las costillas. Entonces, la técnica al momento de aplicarla hay que aplicarla siguiendo los 3 niveles de presión. Esto asegura la mayor probabilidad de encontrar cualquier lesión, incluyendo aquellas en las mamas densas podría ser un poco más profundo, aunque ahí se requeriría el día de mañana, si uno la cataloga como una mama sospechosa, a que continúe haciéndose los estudios. 3 minutos para cada mama. Y bueno, este es el método que normalmente se recomienda, ¿no? Y es la exploración. Usar los 3 dedos centrales, los dedos distales, técnica de rejilla vertical o de bandas, rotar los 3 dedos de manera circular, como buscar la moneda de un peso, usar los 3 niveles de presión al momento de hacer la presión, y las posiciones cuáles son. Si empezamos, y mucho de esto ahí lo aplica uno cuando hace la exploración física normal, hay que recordar de que la paciente no llega acostada, sino llega sentada, y uno debe de empezar con la técnica sentada, observando las mamas, palpando y sobre todo buscando las regiones ganglionares. Aquí sí va la parte que corresponde
a la zona de cambios supraclaviculares, ¿sí? Con la técnica que ya conocemos, que puede ser con las dos manos, palpando de manera sistemática el cuello, y lo que corresponde a la axila, sosteniendo la mano de la paciente, introduciendo el dedo y haciendo los movimientos, tratando de buscar los 3 o 4 niveles ganglionares que pudiéramos tocar, y de ahí acostar a la paciente. Ahí es donde ya empieza la técnica de la banda y aplicando los 3 niveles de presión. 5 minutos. Se estima que el método, bien practicado, permitirá palpar lesiones que van de 3 a 5 milímetros. Ojalá lo podamos hacer el día de mañana. Sería adecuado. Y hay que recordar que el 15%, no sé si esto ya ha habido una actualización, pero el 15% de los cánceres de mama no se observan en la mastografía. Probablemente haya ya con nuevas técnicas, a lo mejor con la tomosíntesis o algo ha disminuido esa parte, pero no lo creo, eso ya es como y bueno, las recomendaciones, dedos, el uso, el patrón de examinación, la presión, las posiciones, el tiempo de examen, la sensibilidad y recordar esta parte. Reflexiones finales. Hay que tener una estandarización del método. Si nosotros queremos enseñar y tener la mayor probabilidad de obtener un beneficio para la paciente y un beneficio para uno, porque al final, no sé, pero yo cuando la primera vez que iba a la facultad de medicina, mi maestro de patología me dijo, en la primera o la segunda sesión, yo creo que fue la primera, todo lo que ustedes van a aprender llegando a ser médicos, nada más se resuelve para que hagan un diagnóstico adecuado y planteen un tratamiento, todo lo que vayan a aprender. Entonces al final, nosotros tenemos que usar una técnica para hacer un diagnóstico. Lógicamente ese diagnóstico va encaminado a que nos podamos hacer un mejor tratamiento de nuestro paciente, y lo más importante es capacitarnos nosotros y el equipo de salud. A la paciente también lo podemos hacer, pero ese es un apartado que irá pegado a esto, pero ahorita es prioritario para nuestra asociación capacitar al equipo de salud. Y ese equipo de salud nada más no somos los médicos. Yo platicaba con algunos compañeros, incluyendo Valdemar, que las enfermeras son parte importante de esta cruzada, y bueno, el día de mañana nosotros vamos a tratar de incluirlas para un curso de capacitación específica. Y acordar, el objetivo primordial es una mejor calidad en la atención. Regresando ayer cuando estuvimos platicando, es importante que si nosotros primamos la estandarización del método, lo practicamos, el que hagamos investigación asociada a ello sería fantástico, porque entonces permitiría conocer si el instrumento que hemos creado realmente va a producir los beneficios que uno espera, porque podría en un momento dado no serlo. Hay mucho de lo que se sabe de esto está en relación a los modelos de silicón, como practicaremos el día de mañana. Algunos ya métodos clínicos empiezan a dar cosas, sobre todo estaba leyendo que hay un reporte de la India, donde hicieron un estudio aleatorizado bastante interesante, donde sí encontraron un beneficio. Entonces, aquí nosotros los invito a que hagamos un protocolo el día de mañana cuando tengamos que analizar la técnica para buscar si realmente nos puede ayudar para otorgar una mejor calidad de la atención. Ahora sí, preguntas. Aquí la pregunta ¿es adecuado la técnica de rejilla o ustedes creen que todavía sigue siendo la concéntrica o la radial? Yo creo que finalmente la información es clara en que cualquiera que uses aparentemente es efectiva, pero el fin último de esto es homogeneizar una técnica para que puedas tener una sistematización y puedas llegar a la meta que quieres en este objetivo. Entonces creo que de una manera consensuada, y la información que tú acabas de mencionar es cierta, si utilizas la técnica de rejilla, puedes abarcar más tejido mamário. Entonces, esa es la evidencia científica. Ahora, el siguiente punto es, en el momento que tú lo sistematizas en un curso como este y lo pones claro, en donde todo el mundo lo va a replicar de la misma manera, finalmente obtienes el segundo beneficio, que es al sistematizarlo vas a tener mayor beneficio en lo siguiente, a la hora de replicar la enseñanza, ¿no? De hecho, podemos ver la plática, porque no estaba bien, podemos ver la plática de ayer. Este es un artículo publicado en Cáncer,
Saunders, Pilgrim y Kenny Packer son los investigadores de Florida, son los que crearon el Mama Tech Corporation, son los que tienen Mama Care. Ahora, o sea que ellos han desarrollado toda la investigación en su laboratorio, tienen un laboratorio donde controlan todo. Ellos compararon los tres patrones de función de exploración clínica mamaria: patrón concéntrico, vertical o el de rejilla, o el de bandas, y el patrón radial. Y ya hicieron 2 experimentos. Dirán, son poquitos gentes para el experimento, 14 en cada brazo. Bueno, hacer con 100 no creo que sea adecuado. Pero los instruyeron, los entrenaron para el patrón concéntrico, para el de bandas, arrancaron, los evaluaron, les enseñaron lo contrario a lo que habían aprendido, ¿sí? Y volvieron a hacer la prueba y lo hicieron así también, tanto para el patrón concéntrico como para el patrón radial. Y eso es lo que encontraron. Ese es el área que normalmente es el área, digamos, de enfoque, el área de interés. Este es el patrón radial y este es el patrón concéntrico. Y bueno, encontraron que el área total examinada es 64% con el patrón radial contra 38.9%. Y cuando examinan la mama, el área es 64.1 contra 48.7. ¿Cómo, si tienes un área bien delimitada y conocemos los límites de la mama? No se oye, perdón. Si conocemos bien los límites de la mama, ¿por qué con una técnica cambia el área de exploración? Si a fin de cuentas el área explorada es la misma. ¿O a qué se refieren con que es mayor el área con una técnica que con la otra? Si a fin de cuentas vamos a explorar desde la línea axilar media hasta la línea external o paraesternal, hasta el espacio intraclavicular y hasta el surco submamario, 2 centímetros por abajo. Entonces, ¿en qué consistirá que el área cambie? Los espacios dentro de la línea, a menos que la apuntes, te volverías un patrón radial, un patrón de bandas. Si tú pegas, si tú me dices, yo puedo hacer lo mismo si lo hago radial o circunferencial, bueno, tendrías que pegar uno tras otro. Volverías a hacer el mismo patrón, nada más que teniendo otra manera. Yo creo que ese es el punto. O sea, aquí lo que se está evaluando es cuando estás enseñando a explorar. O sea, si tomas en consideración que es un experto el que está explorando, patrón que utilices, patrón que vas a explorar toda la mano. Pero cuando lo que quieres es enseñarle a alguien a explorar, es más fácil al utilizar, y este estudio es lo que está demostrando, que abarcas más mama en transmitir el conocimiento y abarcar más mama cuando estás entrenando a alguien. No quiere decir que alguien que ya conoce toda la anatomía, dónde tiene que explorar. O sea, eso es lo que evalúa este estudio. Ahí vamos. Entonces tenemos que hacer, lo que yo creo que el punto central de esto es que la exploración debe ser sistemática. Sistemática, insisto. Yo creo que puedes utilizarlas todas, y las dominas todas, exploras punto por punto y exploras todo el área en el que sabemos que está localizada la mama. Creo que no debería haber mucha diferencia, y este estudio sí lo diga. Pero yo creo que el secreto, el detalle está en que la exploración debe ser sistemática. Es que sí hay diferencia. Pero o sea, puede ser no tienes un estudio, como dijo el doctor Lázaro, no tienes un estudio multicéntrico, aleatorizado, que lo demuestre. La mejor evidencia científica es un estudio como este, que dice... Yo te entreno con 14 pacientes. No son 14 exploradores. Sí, 14 exploradores. 14 exploradores. O sea, no tienes ningún otro estudio que pueda demostrar lo contrario. Entonces, hoy quizás es una evidencia débil, pero es la mejor evidencia. Pues al tener la mejor evidencia, cuando tú quieres sistematizar algo, tienes que utilizar la mejor evidencia hasta que aparezca una evidencia que diga lo contrario. Entonces, el punto es, si lo vas a sistematizar, lo sistematizas con la mejor evidencia. Entonces yo creo que cuando vas a dar un curso, cuando vas a plantear algo, tienes que plantearlo con una sola opción. Y ahí ya no hay duda de que lo que decía hace 10 minutos el doctor Lázaro, él explora de una manera, yo exploro de otra manera, tú exploras de otra manera. Eso lo puedes seguir haciendo, pero a la hora que tú enseñas esto, tenemos que ponernos de acuerdo en un modelo de sistematización para decir tiene que ser correcto. No sé si estás de acuerdo.
Ahora, la técnica radiado circular, Carlos, que te gusta mucho esa. A Carlos sí le gusta la raza. Me gustan todas. Oye, no, mira, para fines del curso lo que consideramos cuando se evaluó todo se diseñó el curso fue realizar este tipo de técnica vertical porque consideramos que para enseñanza es la mejor. Si tú eres experto, Rafael, como tú lo eres, ya que estás muchos años en institución de mama, por los que hemos estado en institución oncológicos de mama, bueno, lo puedes realizar con la izquierda, con la derecha, con el pie izquierdo, con el pie derecho, lo vas a poder identificar. Pero para fines de agentes o médicos o personal de detección, yo creo que es el mejor método. Eso es básicamente porque no todos son expertos. Pero si todo el mundo fuera experto y tuviera los servicios de mama, pues sería otro rollo. Pero hay que recordar que hay que utilizar el instrumento que mayor probabilidad le dé a muy corriente. Cuando yo aprendí en la parte de muestreo, yo tenía uno de los mejores maestros de muestreo de México y del mundo. Él decía que una vez lo contrataron para muestrear regiones cafetaleras, estimar la producción. Y entonces lo compararon con un cuate que había estado 40 años al cuidado de eso. Ese cuate lo mandaron, se metió, le dijo, métete y calcúlame cuánto va a dar eso de acuerdo como tú sabes. Salieron empatados. Pero para que encuentres a 40 a esos cuates por todas las regiones cafetaleras del mundo, entonces mejor muestreas, estimas y eso es todo. Al final, esta técnica lo único que hace es darte la mayor probabilidad de que, además no de que hagas el diagnóstico, es de que tengas la mayor superficie mamaria explorada. ¿Sí? Y bueno, ya sabemos las anormalidades. ¿Sí? La tasa de detección, como dijimos, cuando es nada más de puro examen clínico anormal, con la mamografía normal, cuando es la mamografía normal, pues es superior al examen, ya lo sabíamos, y combinado, bueno, y nada más para explicar el contexto que es un proceso pedagógico, ¿no?, que estamos incorporando a nuestro conocimiento. Dice la justificación del curso, el doctor Villarreal Colina, que lo escribió aquí, dice: la Asociación Mexicana de Mastología se ha caracterizado por mostrar un compromiso continuo en el estudio y difusión del conocimiento de la enfermedad mamaria, tanto entre la población general como entre los médicos en general, con especialidad de interés en los médicos de primer contacto, debido a la premisa de que los problemas normales son uno de los principales motivos de conflicto. Entonces es un proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación, y para poder evaluar necesitamos unificar. Y si ya se tomó una decisión de que sea de manera vertical, entonces debemos continuar independientemente de las opiniones expertas que tenemos, en particular por los años que hayamos estado realizando esta práctica, ¿no? Lo importante es que no vayamos a confundir en este proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación a nuestros alumnos cuando les digamos, pues es lo mismo hacerles ciencia, pero yo lo hago de esta manera. Tenemos que marcar una línea que tenga que ver con enseñanza, aprendizaje, evaluación, porque si no, no vamos a poder evaluar nunca. Sí, aquí surge una cosa bien importante. Nosotros estamos determinando qué es lo que les vamos a enseñar a los alumnos. ¿En qué vamos a quedar? Una exploración sistemática que debe de ser. Porque cuando lleguemos al proceso de evaluación, debemos de evaluar lo que les enseñamos. Una observación técnica. Sí. ¿Hay evidencia suficiente para apoyar el método? Hay 8 estudios, está buscado ahí en el Cancer Journal of Nutrition, de los 2 artículos. Hay 8 estudios grandes usando el método Mamacare y 4 no usándolo. Es más consistente e inclusive aumenta la sensibilidad. O sea, en un momento dado sí hay suficiente evidencia para decir que te ayuda para lo que tú quieres hacer. O sea, sí la hay, o sea, no está inventado, hay examinadores 945, 156, buscando control contra experimentales, y si hay suficiente evidencia para pensar que el método Mamacare, que incorpora la taquilla vertical que inventaron Penny Marker y los otros, sí es el adecuado. No estamos diciendo que el radial no sea tal, pero no está tan fuerte como esto. Entonces, si hay evidencia suficiente, yo le puedo dar a la gente que quiera participar más en esto
que tenga alguna duda, la información que pueda revisar para que tomemos esta decisión. Creo que sería eso, ayudaría un poquito, y el día de mañana lo podemos inclusive ver a la hora de practicarlo. Muy bien, muchas gracias. Le damos un aplauso al doctor. Bueno, jóvenes, terminamos. Por tiempo terminamos. Le vamos a pedir a la experta, a la doctora Lesbia, que nos haga favor de orientarnos acerca de los casos. Bueno, muy buenos días, espero me escuchen bien, tengo un poquito con cambios de voz, estoy entrando en la adolescencia. Bueno, vamos a tratar de abarcar ambos temas, y ya vemos que los estudios de imagen son muy observados, simplemente todos los que estamos enfocando principalmente para la detección de cáncer de mama en estadios más tempranos. Aquí importante es de que nosotros sepamos valorar cuando tenemos estudios mamográficos de calidad, porque cuando nos recibimos esos estudios que están haciendo en CIMI o aquí, pues nos quedamos con muchas dudas. Entonces, importante es saber que tengamos estudios de calidad primero. Segundo, que el médico que los esté interpretando también tenga el conocimiento, porque a pesar de que a veces somos radiólogos, no tenemos la preparación adecuada para realizar este tipo de estudios. Entonces, aquí simplemente es el caso de la primera, del nódulo espiculado. Ese es el estudio mamográfico, donde obviamente podemos ver el nódulo espiculado que no se palpaba, ¿sí? Obviamente estas son una bendición para nosotros los radiólogos, es una mama grasa y que obviamente cualquier alteración es muy evidente. Entonces el nódulo espiculado, un cuadrante súper externo, que obviamente en la proyección CC, las primeras que son proyección CC, es donde se ve más el nódulo espiculado, y aquí en un momento dado, si no tenemos cuidado, podemos pensar, ay, parece que nada más pudiera ser tejido, ¿no? y no es el caso. Entonces estamos viendo los ganglios densos, aquí vemos que hay un adecuado posicionamiento, vemos el músculo pectoral en abanículo, vemos perfectamente por la punta del pezón perpendicular, ¿sí? al músculo pectoral, en un ángulo de 90 grados, y bueno, casi alcanzamos a ver los ángulos inframamarios. Entonces vemos obviamente por ultrasonido, que obviamente lo que en un momento dado, si no tenemos la experiencia, podemos decir, ay, a lo mejor esto no es un nódulo como tal, a pesar de que sea una mama grasa, y pensar que sea nada más tejido. ¿Por qué? Porque la proyección no vi que ustedes, si se dan cuenta, no se veía tan definido. Sin embargo, aquí podemos corroborar nódulo hipoicoico sólido, la atenuación que nos está dando, o sea, la sombra que estamos teniendo posterior, que eso nos está dando de infiltración, pero también hay algunas lesiones que la fibrosis nos la puede dar. Entonces hay que tener mucho cuidado, la irregularidad del contorno que está teniendo, la poca definición que estamos teniendo de este nódulo, y obviamente, bueno, los ganglios, ¿no? Separándolos también es importante evaluar. No solamente estamos encontrando una lesión o una alteración, bueno, nada más es única, multifocalidad, multicentricidad, bilateralidad. Entonces eso también nos ayuda para que nosotros como radiólogos tenemos que dar toda esta información. Entonces, bueno, lo importante es tener estudios de calidad mamográfica. Entonces, bueno, afortunadamente esto ya ha estado pasando a la historia. Sin embargo, es un estudio mamográfico que alguna paciente llevó. Entonces ustedes vean proyecciones oblicuas y proyecciones craniocaudales. Y digo oblicuas aquí porque medio le ve el músculo, pero vean, simplemente no tenemos contraste, no tenemos resolución, y obviamente todo esto se ve gris. Si hay calcificaciones de muy baja densidad, no los voy a ver. Si vemos nódulos, pues tampoco se van a lograr ver porque no es un estudio de calidad. Pues aquí, ¿qué es lo que tenemos que ver? La utilidad de la mamografía nos va a permitir detectar el cáncer clínicamente oculto, va a disminuir la mortalidad, en mujeres de 50 a 59 años en un 26% cuando son mamografías seriadas. Generalmente y lamentablemente aún tenemos los diagnósticos se hacen en etapas tardías, estadios 3 y 4 hasta un 70%, ¿sí? Y es el único método validado para escrutinio. ¿Sí? Hay mucha controversia con esto en cuanto a las lesiones no palpables principalmente. Obviamente la mastografía contra la exploración clínica, bueno, abarcamos de manera
idónea a poder determinar lesiones, porque también va a abarcar mucho. A lo mejor la paciente tiene un nódulo de 3 centímetros, pero si es una mama de esas grandes fibroglandulares, a lo mejor va a ser difícil explorarlo. Obviamente los dedos expertos pues no van a tener tanto problema, pero la población en general podemos tener este problema, y que bueno, la mastografía nos va a permitir ver esto. ¿Por qué realizar 2 proyecciones, ¿no?, para cada mama? Esto nos va a permitir ver una visualización tridimensional y nos va a permitir evitar confusión con imágenes superpuestas. Obviamente todas las mujeres que nos hemos hecho un estudio de mamografía, pues decimos, oye, sentimos que nos la arrancan, no pueden encontrar otro método para poder detectar cáncer de mama, y entonces tenemos que seguir sufriendo con esto. Se ha hablado mucho de nada más tomar una sola proyección, principalmente, pero sin embargo esto obviamente pues va a pasar por alto muchos de los cánceres, principalmente donde estén localizados, y obviamente por la sobreposición de imágenes pues no podemos estar seguros, ok, cuadrantes superiores, pero bueno, ahí esa lesión está que interno, externo, donde la estamos viendo. Importante conocer que tenemos una clasificación que se llama VIRATS, es una clasificación que se hizo en Estados Unidos por el American College of Radiology, obviamente donde ahí se llevaron a cabo muchos oncólogos, radiólogos, cirujanos, ginecólogos, y esto para que todos tratáramos de hablar el mismo idioma. Entonces simplemente es una forma que desarrolla una terminología mamográfica estándar. Esto nos va a permitir llevar un informe radiológico organizado y obviamente crear una base de datos que permita monitorizar los resultados del screening. Esto nos va a permitir que todos, los radiólogos, el médico general, el cirujano, el oncólogo, el ginecólogo, bueno, hablemos el mismo idioma, y si la paciente le estamos diagnosticando un nódulo y vive en Chihuahua, pues cuando la paciente se venga al Distrito Federal a vivir, pues obviamente pues ahí el mismo nódulo que le están dando seguimiento pueden saber dónde está localizado y poderle darle seguimiento a esto. O bien si se va a otro lado de Europa, Estados Unidos, pues obviamente se pueda dar el mismo seguimiento y todos estemos ahora sí que en la misma sintonía. Actualmente no solamente hay BIRAS mamográfico, también hay BIRAS sonográfico y también hay BIRAS por resonancia magnética. Entonces es importante que nosotros sepamos. Entonces obviamente, bueno, se ha enfocado mucho a los programas de detección, que eso se ha visto en muchos países, principalmente en Europa, donde se llevan, en Suecia principalmente, llevan estudios de tamizaje, donde más del 70% de la población necesita estar tamizada para ver que tenemos un screening adecuado. Obviamente en nuestra población esto no es factible. ¿Cuánta población tenemos? ¿Cuántos médicos hay? ¿Cuántos tienen la accesibilidad a estos servicios de salud? Entonces esto no es posible. O sea, aquí, bueno, obviamente está como ha dicho, ¿no? Sé que los programas poblacionales de cuidado mamográfico y creación de unidades especiales en patología mamaria, así como la formación y los procedimientos de autoría, garantizan el cumplimiento de estándares de calidad, y que esto obviamente, la eficacia del cribado mamográfico va a depender del buen estado de los equipos, de la competencia de la persona encargada de su funcionamiento y de la persona que interpreta los resultados. Entonces, eso es muy importante. Es para que ustedes tengan, o sea, un resultado de un ultrasonido, de una mastografía, tuvo que haber pasado por un proceso desde que tengan unos buenos equipos, ¿sí?, que tengan controles de calidad, que la técnica haya posicionado bien a la paciente, y además que el médico radiólogo tenga el conocimiento, porque si tenemos la parte técnica pero el médico radiólogo no tiene la pericia, entonces pues prácticamente pueden estar en las lesiones y no las estemos viendo. Y al revés, si tenemos estudios de mala calidad y el médico tiene la pericia, pero no hay un adecuado posicionamiento, una adecuada adquisición de estas imágenes o del ultrasonido, pues entonces esto va a demeritar en el retardo y la atención de estas pacientes. Entonces, bueno, nada más para mencionar, la mamografía tiene una sensibilidad del 80-95%, con una especificidad del 85-90%. Una mamografía negativa no excluye un cáncer de mama. Recordemos que el carcinoma lobulillar es el que más nos da dolores de cabeza, que a veces puede pasar desapercibido en estudios de imagen, y que bueno, el clínico es quien lo palpa, sabes que no me gusta esta zona, y que bueno, que nos ayuda a diagnosticarlo. En mamografía seriada nos va a disminuir la tasa de muerte en un 30%, tenemos falsos negativos hasta en un 15%, falsos positivos en un 6-7%. Obviamente tenemos la mamografía de detección, tamizaje, screening y la diagnóstica. Le decimos esta nomenclatura en la misma mamografía. ¿En qué va a variar? Que la detección, tamizaje, screening es aquella mamografía que se va a realizar en paciente asintomática. Va a llevarse nada más a cabo las proyecciones medio oblicuolaterales y craniocaudales y tantan, por así decirlo, ¿no? Obviamente ya si le estamos encontrando alguna alteración, entonces ya
tenemos que comenzar a buscar proyecciones adicionales, a lo mejor ultrasonido, para ver la alteración que se está encontrando, a qué es y cómo la vamos a categorizar y qué le vamos a decir al médico. Ahora, aquella paciente que con una mamografía diagnóstica es aquella paciente que ya acude por una sintomatología, un nódulo, secreción por el pezón, retracción del pezón, retracción de la piel, está yendo para que nosotros le digamos qué es lo que tiene. Entonces, se le van a tomar las proyecciones convencionales, la cráneo caudal, la medio oblicuo lateral, pero muy seguramente también va a requerir proyecciones adicionales y va a requerir ultrasonido. Y en algunos casos donde a veces la mastografía y el ultrasonido no podemos llegar a un diagnóstico, pues entonces tenemos que recurrir a una resonancia magnética, a un PET, a una tomosíntesis, a otros estudios que a lo mejor nos puedan dar un poquito de más, ahora sí que, énfasis. La sensibilidad de la mastografía va a disminuir del 90 a menos del 50% en mama densa. Mama densa es aquella mama blanca que nosotros estamos viendo, que es el dolor de cabeza de todos los médicos radiólogos. En estos casos, obviamente, la mastografía junto con el ultrasonido nos va a aumentar esa sensibilidad un 97%. Del 10 al 15% de los cánceres no van a ser vistos en la mastografía. Una mamografía seriada va a disminuir la mortalidad de un 30 a 50%. Aquí tenemos, esta es una mastografía, nada más está la mama izquierda, es una paciente de 35 años que acudía porque se dio una sonadura en cuadrante supero externo. Entonces el médico agarra, la palpa y dice, ¿sabes qué? No me gusta como te lo palpo, a veces tiene una sonda muy endurada, no me gusta, y le solicita que se le haga la mastografía y el ultrasonido nada más de ese lado, porque ese lado no tenía más factores de riesgo, y bueno, entonces se le hizo nada más la mastografía, por eso están las proyecciones craniocaudales y las medio oblicuo laterales. En esta primera instancia, sabiendo, para nosotros como radiólogos es muy importante saber el motivo por el cual acude la paciente. Entonces, lo único que observamos en la mastografía fue una zona de mayor densidad, una zona de densidad focal aumentada, que el decir aquí hay una masa o algo, pues no podemos descartarlo, porque es una zona donde no podemos mencionar que haya aquí un nódulo. Aquí vemos que prácticamente entre una otra proyección no modifica mucho. Tenemos que buscar engrosamientos de la piel. Bueno, no hay engrosamiento de la piel, no se observan calcificaciones, los ganglios se veían bastante de aspecto benigno, con hilio graso, y bueno, pues obviamente pues esta paciente pasa ultrasonido. Entonces en el ultrasonido lo que vimos fue más que nada una masa hipoecoica no bien definida, que hasta en un momento se pudiera mencionar nada más como una zona hipoecoica porque no se lograban delimitar bien los márgenes. Sin embargo, se veía la atenuación sónica posterior bastante importante, había un incremento de la vascularidad. O sea, el Doppler hay que tenerlo con reserva, ¿sí? Nos puede indicar más que nada que ahí está una lesión más vascularizada o menos vascularizada desde el punto de vista ultrasonográfico, y esto nos puede orientar más que nada, es como un plus. O sea, esto nos va a orientar, pero no es decir que tenga más vascularización, me va a orientar a que sea maligno, no. Hay lesiones benignas que también nos presentan esto. Y esta paciente, obviamente, esta lesión de sospecha, además de ser palpable, se fue a biopsia y fue un carcinoma canal infiltrante. Entonces, cuando nosotros paramos, sí es muy importante ver y saber si se palpa algo la paciente, bueno, también el rastreo intencionado, porque si no se tiene cuidado la pericia, puede pasarse por alto. Entonces, lo que les mencionaba, las limitaciones de no todo lo que decíamos, híjole, la mamografía es muy buena, ¿no? O sea, también tiene sus limitantes, ¿no? Va a presentar entre el 5 y el 15% de los cánceres no son vistos. Obviamente, estas son las mamas extremadamente densas, ¿sí? Estas son el coco de todos nosotros. La mayoría de nuestras mujeres tienen este tipo de mama. Entonces, ¿qué sucede con ese tipo de mama? Las calcificaciones de muy baja densidad, que es una forma de presentación de los cánceres, aquí los pasamos por alto. Decir que tiene nódulos, híjole, pues yo le veo como que tiene muchos, no puedo descartar con frentes, y yo no puedo descartar que haya un nódulo, puede pasar desapercibido tanto mamográficamente como clínicamente. Ganglios, obviamente vemos aquí unos ganglios densos, y pues bueno, esta paciente pues obviamente tiene que irse ultrasonido porque es extremadamente densa, y obviamente dejar hacer únicamente esta mastografía, pues bueno, nos puede en un momento dado, no podemos quedarnos tranquilos. Y aquí hay que utilizar. Entonces, lo que les decía, no es lo mismo cuando nosotros tenemos que interpretar una mama densa a una mama grasa, que prácticamente aquí cualquier alteraciones, esta tiene calcificaciones vasculares, pues obviamente nos gritan las patologías. A veces pensamos de que, bueno, esta mama extremadamente densa es una paciente más joven y que esta tendría una paciente más grande. Déjeme decirle que esta es una paciente de 65 años, ¿sí? Con estas mamas, no estaba tomando hormonales.
Y obviamente esta es una paciente que tenía 50 años y sin embargo tenemos una mama grasa. Entonces a veces decimos, no podemos nosotros inferir la edad de la paciente de acuerdo a la cantidad de tejido glandular, no. Los errores diagnósticos ya mencionamos el tejido denso, la presencia de implantes y obviamente, ¿por qué? Porque obviamente si no se tiene al momento la acuciosidad al momento de realizar las proyecciones, hay que tomar proyecciones de ECLUM, no únicamente la mamografía convencional, y que obviamente en estas pacientes tienen que irse hacia ultrasonido. En los cambios postquirúrgicos, obviamente aquella paciente que ya tuvo cirugía, pues es importante para nosotros conocerlo, y no solamente, bueno, tuvo cirugía y cuál fue el reporte histopatológico, porque eso también nos va a ayudar. Hay pacientes que tienen a hacer cicatrices queloides y entonces esas fibrosis nos dejan a nosotros con muchas dudas y decimos, híjole, pues no sé qué te quitaron, pero aquí se ve mayor distorsión, mayor atenuación y hay que tener cuidado. Si esto fue una lesión benigna, pues a lo mejor nos podemos quedar más tranquilos y nada más aseverar eso. Si esto fue una lesión maligna, pues entonces no podemos descartar que en un momento dado tengamos lesión residual o que haya una recidiva tumoral. Obviamente, en cuanto a la técnica errónea, cuando no se posiciona adecuadamente a las pacientes, las lesiones de lento crecimiento y el error en la interpretación. Lo que ya mencionábamos, debe haber calidad de la imagen, calidad en el posicionamiento y la experiencia de la evaluación de las imágenes para que nosotros podamos tener un estudio de calidad. Simplemente para que veamos cómo se posiciona la proyección medio oblicuo lateral, tenemos que ver, incluir el pliegue inframamario, tenemos que ver que la mama esté completamente comprimida, el pezón esté de perfil, meter lo que es el músculo pectoral y obviamente qué tanta tensión, porque las pacientes es que qué tanto le tenemos que comprimir, bueno, va a depender obviamente del tipo de tejido y del tamaño de la mama. Si es una mama voluminosa, pero es una mama grasa, les puedo asegurar que pues, se va a comprimir hasta 2-3 centímetros. Pero puede ser una mama más o menos de un tamaño mediano, pero si es una mama fibroglandular, muy seguramente por la misma cantidad de tejido, la fibrosis que tiene, no va a comprimir tanto. Entonces aquí las técnicas ya saben que tienen que comprimir hasta el punto de que la mama esté tensa, pero que podamos nosotros, si le introducimos el dedo, o sea, presionamos, se hunde, pero al momento de retirar el dedo, inmediatamente se regresa a la posición. Las proyecciones craneocaudales, obviamente, incluir todo el tejido de la mama, la paciente que esté de frente, el pezón de perfil, para que nosotros podamos tener y hacer, incluyendo toda la cantidad de tejido, entendiendo que esto no tenga pliegues. Entonces, en cuanto a la detección, tenemos 4 factores que pueden, ahora sí que pueden ser fallas. Limitaciones inherentes a la mamografía, una técnica radiográfica inadecuada, característica inusual de la lesión o el error en la interpretación. ¿Sí? Lo que mencionábamos, si no tenemos un estudio, o sea, podemos tener un mastógrafo, pero si no le damos la técnica adecuada, que se ve el contraste, vamos a ver es como esa mastografía del principio blanco. Si no tenemos este posicionamiento adecuado, tampoco lesiones que estén muy posteriores se van a pasar por alto. A veces las lesiones son tan pequeñas y tan hacia los márgenes, principalmente cuadrantes infrainternos, que a veces pueden pasarse desapercibidas porque obviamente la limitante al momento de poder localizar o posicionar a la paciente, pues ya les mencionaba. Simplemente un caso, es la misma paciente, estas son las mastografías que tenía, las dos son mastografías análogas. Entonces simplemente veamos, esta es la que traía la paciente de un año anterior, vean aquí cómo no tenemos la mama esta péndula, no hay una adecuada compresión, vemos completamente gris todo, no hay una, pues sí puedo diferenciar la grasa, pero decir que no hay nódulos, que no hay calcificaciones, pues me quedo con mucho. O sea, esto es un estudio de mala calidad y eso es lo que me interesa que ustedes aprendan. Que no tenemos, que estos estudios no nos van a llevar a ninguno y que el radiólogo que interprete esto, pues bueno, nos deja con muchas dudas. Y que obviamente cuando está bien posicionada la misma paciente con un estudio análogo, estos son balines que se ponen en la punta de los pezones como marcadores. Vean ustedes, tiene calcificaciones vasculares. Que aquí, bueno, no podemos decir, híjole, aquí no las tenía y aquí sí las tiene, a lo mejor aquí no las estamos viendo. Vemos obviamente cómo el tejido glandular, hay una diferencia entre el tejido glandular, el tejido graso, vemos la grasa retroglandular, que es muy importante porque son sitios donde se localiza el cáncer, y obviamente pues vemos perfectamente el músculo pectoral en abanico, el pezón perpendicular al músculo pectoral, vemos el pliegue inframamario abierto. Entonces vean la diferencia entre uno y otro estudio. Entonces esto nos va a permitir dar a un diagnóstico. Lo que les mencionaba en cuanto al posicionamiento, a veces las mismas lesiones, es una paciente que tiene un cáncer, ¿sí? Aquí está, que obviamente está causando retracción y deformidad de la mama, tiene este ganglio denso, pero vean, tenía este otro ganglio aún más grande.
Que obviamente, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, deciré que bueno, no se crean. Resulta que sabíamos que tengo, y cuando le hacemos el ultrasonido vemos un ganglio como de 7 centímetros, caray, volvemos a ver la placa, a ver, aquí no está, entonces ya le pedimos que le hagan una proyección, y lo que pasaba es eso, que al momento de comprimir, esto se botaba. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces cuando la paciente dice, oiga, es que me siento aquí una bolota, bueno, pues ¿qué les cuesta revisar el ultrasonido, revisar la paciente? Y aquí muy importante la comunicación que nosotros tenemos que tener para poder ver. Entonces este es otro caso. Aquí hay una adecuada, es una mama muy grande, a pesar de que es una mama muy fibrosa. Vean, proyecciones medias bicolaterales y craneocaudales. Es una mama grasa. Lo que decíamos, ¿qué sucede aquí? Caray, aquí hay como un pliegue, ¿no? Aquí hay como una cosita, y vean acá, veo muchos vasos tortuosos, y ¿qué está pasando ahí? Entonces vean lo que no estábamos viendo. Y el posicionamiento es bastante bueno, simplemente que la lesión está en un lugar muy lejano, de difícil acceso, que es en un momento dado que es importante que aquí, al momento de dar el criterio, caray, a ver, dime qué está pasando, vamos a ver a la paciente, no sabes qué, si tiene aquí algo. Entonces ya le comenzamos a tomar las proyecciones, y estaba ese el cuadrante, hacia la interlínea de los cuadrantes inferiores estaba este nódulo, ¿sí? Nódulo opaco, de alta densidad, lobulado, de control irregular. Esto era un cáncer, y vean lo que tenía, este ganguecito chiquilín, vean lo que estaba, es esto, pero lo que estaba ocultando con una proyección axilar. Entonces eso también, si a pesar de que a veces podemos tener un adecuado posicionamiento, tenemos que tener mucho cuidado al momento de hablar. Y bueno, para nosotros es importante, si usted nos dice se siente algo, y comentar con la paciente, oiga, aquí se siente, y bueno, clínicamente también vean, ¿no? Obviamente estas lesiones retraídas, pues desde el momento de la técnica, oiga doctora, es que no sale ahí, pero tiene una lesión acá, pues sabes que hay que ponerla de cabeza, o qué le hacemos para poder llegar a un diagnóstico. La compresión, lo que ya les mencionaba, es muy importante. A veces las pacientes no permiten una compresión adecuada porque les duele, porque les molesta, entonces hay que importar importancia. Esta es la misma paciente, donde aquí estábamos viendo una zona de mayor densidad que se veía nada más en esta proyección, y que obviamente cuando se le explica la importancia, no se le ha dejado comprimir adecuadamente. Vean cómo desaparece esto. Obviamente aquí se marca un poquito más esta zona, se le hizo ultrasonido y no tenía nada, pero esto vean lo importante para nosotros que es comprimir. Ya mencionamos los factores de exposición adecuados, estos simplemente son ejemplos de una magnificación, ¿sí?, de una lesión con calcificaciones pleomórficas heterogéneas, que además tenía varios grupos. Si yo tengo una mamografía que me da esta resolución, este contraste, pues aquí no puedo ver, para empezar, esta masa articulada, y mucho menos los calcios ahí. A lo mejor, obviamente, aquí los estoy engañando, ya sé dónde voy a buscarle, ¿no? Entonces no es lo mismo verlo en retrospectiva que ya verlo. Si yo tuviera nada más este estudio, esto no puede pasar. Este cáncer, a pesar de ese tamaño, lo paso desapercibido. Obviamente aquí ya tenemos una mejor calidad, y pues obviamente tenemos una mejor definición. Vemos aquí el nódulo y logramos ver, pero cuando tenemos una imagen óptima, pues obviamente vamos a ver no solamente el nódulo, los acúmulos, sino la extensión de estos, que eso es importante para la atención del paciente. Análogo digital se ha hablado mucho, es tan buena, yo lo que puedo decir es que tan buena es una como otra, siempre y cuando llevando controles de calidad. Obviamente, ¿en qué casos va a ser la digital superior a la análoga? Principalmente en esas mamas fibroglandulares, en esas mamas densas, nos permite un mejor contraste, y que además podemos, perdón la expresión, jugar con la imagen, con los monitores que nosotros estemos viendo, pues obviamente podemos invertir la imagen, las lupas electrónicas, y pues eso implica de que le tenemos que dar menos radiación a la paciente. Algo que también es importante, parece mentira, pero hasta cuando nosotros interpretamos, les digo, eso es para nosotros, ¿no? Ahora si ustedes lo pueden hacer, adelante. Si no tenemos para interpretar la mastografía, debemos de contar con un hegatoscopio adecuado. Si nosotros tenemos un hegatoscopio que tenga de 3 a 5,000 candelas para mama, esta es la misma paciente y son las mismas, y les aseguro que no están truqueadas. Este es un hegatoscopio para mama, y este es un hegatoscopio convencional para cualquier placa de tórax, abdomen y todas las demás. Entonces vean la importancia para nosotros, obviamente, además de llevar la evaluación sistemática y los datos clínicos, desde este punto, ya cómo variamos. O sea, calcios de muy baja densidad, pues aquí los vamos a perder, pues si tenemos los elementos. Entonces, son una serie de elementos, no es tan fácil. Obviamente, bueno, ya tenemos la parte técnica, posicionamiento y todo. Bueno, como radiólogo, ¿qué es lo que tengo que buscar? Debo de buscar masas, debo de buscar microcalcificaciones, distorsiones de la arquitectura y asimetrías.
Obviamente ya una vez estos grupos ya le tenemos que poner obviamente cada uno de estos de acuerdo al BIRRAS tiene cierta nomenclatura, hay que ver bordes, contornos, dónde está localizado, la densidad, para que en base a todo eso ya entonces podamos, la descripción de cada una de estas lesiones o alteraciones, entonces podamos decidir nosotros si eso que estamos viendo es benigno o maligno. Brevemente con el ultrasonido, desafortunadamente muchas de nuestras pacientes aún llegan con estas imágenes de ultrasonido, realizados con traductores sectoriales, aquí ni siquiera ni bolsa de acoplamiento tienen, ¿no? Entonces algunas hay con bolsa de acoplamiento y entonces obviamente pues va a cambiar, es la misma paciente con unos estudios que traía de un lugar de la mancha y pues con el ultrasonido que se le hizo. Entonces vean la diferencia, cuántas pacientes llegan, es que tiene una masa, un nódulo aquí, híjole, con esto, desde el momento en que yo veo estas imágenes ya sé que es un estudio que no es de calidad y que obviamente lo que me esté mencionando lo voy a poner mucho en tela de duda. Y necesito utilizar ultrasonidos específicos para mama. Pero el ultrasonido como única herramienta para detección screening, así nada más, pues no se recomienda, ¿sí? Se recomienda en pacientes, obviamente tiene sus indicaciones, que las vamos a ir viendo más adelante. Pues aquí, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Nosotros debemos de saber que el ultrasonido debe ser un equipo, utilizarse un equipo de ultrasonido, que se debe utilizar un transductor lineal, ¿sí? De 7.5 a 12 MHz, ahorita ya está de 18, pero cuando menos con de 7.5 ya nos quedamos tranquilos, y que sea lineal y que se utilice sin bolsas de adaptación, simplemente con el gel y obviamente posicionando a la paciente. Obviamente, cuando el ultrasonido tiene que ser sistematizado, debemos que utilizar todo y ampliar todo lo que es la anatomía de la mama, ¿sí? Debemos, aquí ya va a depender ahora sí que del médico radiólogo, generalmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Abarcar, revisar primero toda la mama, desde la parte más externa hasta el pezón, ya sea de por cuadrantes e ir viendo cada uno de estos, obviamente revisar la axila y revisar perfectamente todo el tejido glandular. Entonces, de preferencia la paciente debe estar acostada, ¿sí? En el cúbito dorsal anterior. Podemos poner una almohada para que esto nos permita levantar más la mama y que esta se fije y sea más cómoda para la paciente, con el brazo extendido y abriendo la axila para poder explorar esta adecuadamente. Esto obviamente nos va a permitir disminuir el grosor del parénquima evalvar, es más cómodo para la paciente. Nosotros tenemos que revisar todas las lesiones, debemos de mencionarlas, obviamente dónde están localizadas, qué es lo que estamos viendo, y cada vez que hacemos nosotros la revisión, pues tenemos que ver si el ultrasonido, si lo que estamos viendo es real. ¿Por qué? Porque el ultrasonido es operador dependiente. Entonces, podemos en un momento dado nosotros formar imágenes si no tenemos la pericia y la velocidad para hacerlo y la experiencia. Las indicaciones del ultrasonido únicamente es pacientes menores de 35 años con síntomas, mama densa, implantes mamarios. Como ustedes pueden ver, aquí es una paciente con ultrasonido, se ve un implante con la presencia de pliegues. ¿Sí? Aquí estamos. Y obviamente, bueno, para la valoración, esto nos permite evaluar perfectamente el tejido glandular y tenemos que abarcar desde la piel hasta la parte de la parrilla costal. Entonces, obviamente nos va a permitir ver en los implantes, obviamente cuando hay aplicación de sustancias exógenas, los famosos silicomas, ¿sí? Y obviamente toda la interferencia que nos ocasionan la aplicación de sustancias exógenas, o bien cuando hay ruptura de implantes y el silicón sale a los tejidos adyacentes, pues obviamente toda la interferencia que nos va a dar, pues obviamente si hay alguna alteración la vamos a pasar desapercibida. También nos va a ayudar en los procesos inflamatorios como mastitis, abscesos. Aquí podemos ver perfectamente, si es una paciente con una mastitis, se veían unas zonas hipoecoicas, lobuladas, no bien definidas, y que se dan cuenta en los diferentes rastreos se elongaban, en algunas de ellas había comunicación, ahí había algunas que hasta se comunicaban a la piel. Entonces obviamente eso ya lo sabemos, ¿no? Pacientes embarazadas con manifestaciones clínicas y obviamente para la guía de procedimiento, ya sea de biopsia o marcaje. El ultrasonido realizado con una técnica adecuada nos va a permitir tener ventajas en la mastografía. Obviamente, si yo estoy viendo un nodulito en la mastografía, pues me va a permitir ver si ese nódulo perfectamente es un quiste, o bien si estoy viendo una lesión espiculada, el ultrasonido me va a permitir ver perfectamente, corroborar que esta lesión espiculada es una lesión sólida, hipoecoica, la infiltración que está causando hacia los tejidos adyacentes, corroborarlo, nos va a permitir diferenciar los diferentes tejidos, ¿sí? Nos va a permitir diferenciar entre lesiones quísticas y sólidas, y en esas zonas, cuando a veces no logramos ver por mastografía más que unas zonas de densidad focal, ¿sí? O que la paciente que no hay una representación y que clínicamente se palpan lesiones, pues esta lesión nos va a permitir ver, en este caso fue un carcinoma intraquístico,
de que tenemos una lesión compleja que tiene componente quístico y sólido en su interior. Y a veces nos permite ver lesiones no vistas por mastografía. Obviamente la mastografía aunado a la mamografía nos va a permitir evaluar las lesiones clínicamente palpables. Aquí podemos ver igual es una zona de mayor densidad y ve hay un poco de distorsión de la arquitectura y que únicamente el ultrasonido nos permitió ver que esto no era tejido, ¿sí? que esto era una lesión hipoecoica sólida más alta que ancha. Vean la irregularidad que tiene del contorno y que además había otra pequeñita ahí adyacente. Entonces ver multifocalidad, multicentricidad nos va a permitir evaluar pacientes con mamografías normales, la paciente que ya les mencionaba, que se le veía esa zona de mayor densidad, que obviamente, bueno, el ultrasonido vimos que nada más era tejido, que no había ninguna otra cosa, nos va a permitir disminuir el BIRAS 3, a lo mejor esta paciente sin ningún otro estudio mamográfico, lo hubiéramos dejado por esta zona de mayor densidad en un seguimiento a 6 meses, viendo que nada más es tejido, que no tiene factores de riesgo ni nada. Entonces la podemos dejar en un BIRAS 2, nos va a permitir ver cánceres que en un momento dado no son vistos en estudios mamográficos, la etapificación y para biopsias, lo que es intervencionismo. El ejemplo que ya les mencionaba, ¿no? Zonas de mayor densidad, que esta nos va a permitir ver en esas lesiones que no son palpables. Entonces simplemente es una paciente, proyecciones medio oblicuolaterales craneocaudales, ustedes pueden ver, tiene una cirugía conservadora, ¿sí? Tuvo un cáncer de mama derecho, donde estamos viendo esta zona de mayor densidad, la retracción de la piel, calcificaciones gruesas distróficas, son los cambios postquirúrgicos, los cambios en la axila, y vean que del otro lado simplemente estamos viendo un ganglio que está aumentado de tamaño, que está lobulado y que mamográficamente pues no se le encontraba alteración, ¿sí? Aquí unas zonitas de mayor densidad únicamente, y bueno, obviamente pues esta paciente se hace el ultrasonido. En mama derecha no hubo alteración y vean ustedes en la mama izquierda hasta radio 3-4 línea B lo que le encontramos fue una zona hipoecoica, podemos en un momento dado con atenuación sónica posterior y que además veíamos que en los diferentes rastreos seguía persistiendo, no tenía incremento de la vascularidad, el ganglio se evaluó y el ganglio sonográficamente mostraba características de benignidad, estaba ovoideo con helio graso, cortical delgada y esto se biopsió. Y esto fue otro cáncer. Entonces vean, ya viéndolo después en retrospectivo, como es en el retroscopio todos aprendemos, entonces resulta que esto nosotros podemos inferir que era esta zonita, que ya después buscándolo la estábamos viendo en la mastografía, pero que de primera intención si no lo hubiéramos hecho ultrasonido, pues en este momento lo hubiéramos pasado por alto. La paciente se le hizo cirugía conservadora de este lado. Y pues bueno, simplemente es importante ver lo que son los controles de calidad, eso es muy importante, lo que ya comentábamos, hay muchas situaciones en las que se tienen que evaluar. Con la digitalización de las imágenes, la problemática que muchos de los médicos están teniendo es de que ahora en lugar de llevarle las placas, ahora ya le están llevando en CDs, y que no es lo mismo ver la mastografía en la computadora que ustedes tienen, a que si ustedes van y las vemos y las revisamos en mi máquina, en el monitor de 5 megapíxeles, esos grandotes, no voy a decir marca, específico, pues le digo, mira, aquí estaban las casos que yo te dije. Entonces, esos, bueno, los avances de la tecnología a veces nos complican un poquito más, pero aquí es importante que ustedes sepan reconocer las lesiones, que cuando vean la interpretación puedan decir, ok, el médico radiólogo que los está viendo, sí tiene el conocimiento, las imágenes que me está dando impresas, bueno, sí son de calidad, y que en un momento dado, cuando ustedes no estén de acuerdo con esto, acudir con su radiólogo de confianza, más cercano, porque muchas cosas, nosotros lo que manifestamos es el mundo ideal que nosotros tenemos ahí en el Instituto de Cancerología y que en muchas ocasiones, muchos de ustedes no lo tienen. No tienen el ir con el doctor Bargalló, con el doctor Robles, sabes que tengo duda, que le palpan, o el doctor Robles le mandara el teléfono, les voy a ver, no estoy de acuerdo con lo que me estás manifestando. Entonces, muchos de nosotros, lo que ya comentamos, a veces las pacientes lesiones no palpables, bueno, se pueden hacer biopsias con guías de imagen y ya ir a un quirófano con un tratamiento, pero a lo mejor donde yo estoy no tengo un radiólogo, lo tiene que hacer un radiólogo si tiene la experiencia. Si no tiene la experiencia, a lo mejor la marco y la llevo a un quirófano, porque eso es lo que tengo. Entonces, todo esto es lo que tenemos que enseñar, es cuál es lo ideal, y que obviamente lo ideal lo debemos tratar de aplicar. Si no tenemos eso, abocarlo a lo que tenemos en nuestras situaciones y en los lugares de nuestro trabajo. Gracias.
Muchas gracias, doctora Elvia Cortázar. Si tienen preguntas o comentarios, nuestro ponente, doctor Romero. Doctora, dos preguntas. La primera, ¿cuál es el papel en la actualidad de la elastografía en los Estados Unidos en cuanto a la detección del cáncer de mama? Y la segunda, ¿cuándo recomiendan la resonancia magnética? Ok, bueno, ya está bien establecido cuáles son las indicaciones en el momento en cuanto a la elastografía. Yo creo que hay mucha discrepancia. Hay en la bibliografía lugares, Estados Unidos, porque agarran y mencionan, ¿sabes qué? La elastografía nos ayuda y nos permite porque estamos viendo la dureza de la lesión y que nos tienen indicaciones en las que nosotros le podemos decir en un trabajo, en una revisión que hicimos de unos pacientes en el Instituto de Cancerología. ¿Qué fue lo que hicimos? Pacientes que se les hizo elastografía, que en un momento dado ya sabíamos que íbamos a biopsiar, ¿sí? Entonces, ver qué era lo que hacía, o sea, qué más nos aportaba aparte de lo que ya teníamos. Entonces, la verdad, en la experiencia que nosotros tuvimos de esas pacientes, no nos aportó, o sea, sí tiene algunas indicaciones en aquellos casos que a lo mejor teníamos duda de esos BRAF 3, que híjole, ¿sabes qué? No estoy seguro, y a lo mejor la paciente de Chiapas, en lugar de mandarla, le hago elastografía y sabes que ya vi que no, que la dureza que me da me orienta que sea benigno y nos podemos dejar a lo mejor a un BRAF 2, puede tener esa utilidad, pero decidir, sabes que la elastografía me va a dar a mí la pauta para que esta lesión yo la mande a biopsia, no le vimos una gran, o sea, no lo vimos que nos aportara más a lo que ya teníamos con la escala de Gleason. Es más, nosotros mencionamos que aún si no tenemos doble, porque decimos, no es que es doble las resistencias, y en la experiencia que tenemos no nos ha aportado mayores datos de que sabes que si yo no tengo doble, le pongo resistencia, me va a orientar a que esto no hay nada específico, es muy en específico. Y en cuanto al ultrasonido nos vamos más que nada en cuanto a la forma, el contorno, la distorsión de las atenuaciones, lo que ya con un buen ultrasonido tú lo puedes tener. O sea, si tú la tienes, le puedes dar un plus a tu paciente, te puede ayudar, claro que sí te puede ayudar en casos específicos, pero es decir, el no tener elastografía, sabes que me estoy quedando sin cierto conocimiento y mis pacientes se van a ver beneficiadas en algo más, no. Para nosotros el caso más específico, principalmente esas pacientes, sabes que a lo mejor en un BRAF 3 o a lo mejor esa paciente que no se quiere biopsiar, que le vemos a lo mejor ese BRAF 4A, dejarla en un BRAF 3, a lo mejor puede tener una injerencia de decir, sabes que, bueno, veamos con la elastografía si nos ayuda y nos podemos quedar, pero no encontremos, no sé. No, de hecho nosotros también lo probamos y no vimos utilidad o beneficio adicional. Exactamente, lo que estamos. O sea, es un equipo más caro. Para otras patologías sí tiene beneficios, pero lo que es mama no encontramos un beneficio adicional para tenerlo pues en el hospital. Preferimos otros. Entonces le digo, sí, es eso. En cuanto a la otra, la resonancia magnética, obviamente la resonancia magnética de mama, bueno, no nos abocamos todo, pero debe ser una antena específica para mama, de cuando menos 2 teslas, y que el radiólogo que lo interprete tenga la experiencia en mama y que sepa correlacionar la mastografía y el ultrasonido, porque son muy pocas las, o sea, la indicación para generalmente una resonancia magnética, pues ya sabemos, multifocalidad, multicentricidad, bilateralidad, en esas lesiones que estamos sospechando de que la mastografía no me aporta más datos, el ultrasonido tampoco, pero el médico, ¿sabes qué? Es que yo le palpo algo, o de esas veces que nos toca a nosotros, simplemente situaciones de que, híjole, la mastografía le veo algo, pero no sé qué es, el ultrasonido tampoco me deja porque son esas zonas tan difusas, ¿y qué le hago? O le ves muchos nódulos, ok, todos esos nódulos los voy a biopsiar, ¿no? Pues tienes que mandar una resonancia para que en un momento dado el aspecto funcional podamos determinar, ¿sabes qué? Bueno, ¿cuál es el que veo más feo? O cuál es el que, si me está dando una mayor captación, poder ir a biopsiar ese nódulo. Valorar respuesta a tratamiento, obviamente implantes nos ayuda mejor a valorar la respuesta de los implantes, pero volvemos a lo mismo, hay que saber si en nuestro medio, si nosotros estamos en el Distrito Federal, pues bueno, vamos a decir, pues voy a decir a tal, ¿no? Sabemos dónde hay esos sitios, pero si estamos a lo mejor aquí en Puebla y está, no sé, en algún pueblito, si están allá en la Sierra de Chiapas, donde yo soy, pues les aseguro que si tenemos un radiólogo, no dudo mucho, a lo mejor el radiólogo más cercano está a 2 horas en caballo, qué sé yo, ¿no? Entonces
hay que también saber las indicaciones y bueno, saber en un momento si es importante para que cuando nosotros tengamos dudas, ¿no? O en esos casos, por ejemplo, tenemos, me ha tocado ver pacientes, por ejemplo, un somero, paciente que acude con un diagnóstico que le hicieron de un cáncer mamario. Resulta que cuando se hace los revisos de las laminillas, no es un cáncer, se reporta como una lesión benigna. Entonces imagínate, tú ves la mastografía y dices, híjole, es que no le veo nada que me pueda justificar, o sea, una lesión altamente sospechosa, ¿no? Una zona de mayor densidad y unos cambios ahí más o menos, le haces el ultrasonido, no ves ninguna lesión. Entonces la implicación es de que esa paciente no puede llegar y decirle, ¿sabes qué? Pues aquí, allá en Puebla te dijeron que tienes cáncer, vienes aquí y resulta que no tienes cáncer. No, tenemos que buscar. Entonces esa paciente, pues tenemos que hacer resonancia para ver si hay algún foco de captación. En este caso, vemos focos de captación, entonces ya hacemos un second loop para poder ver, y entonces, ok, ¿sabes qué? Estoy viendo esta zona, vuelvo a revisar por ultrasonido, vuelvo a revisar por mastografía y tratar de orientar dónde está esa zona para biopsiar esa zona. Tuvimos un caso así en el instituto que nos hizo dar de vueltas a la paciente, en la resonancia de una zona de captación bastante extensa, determinamos un sitio de biopsia y entonces ya corroboramos el cáncer. Y entonces ya podemos dormir todos tranquilos. ¿Por qué implica eso? Imagínate decirle a una paciente, te dijeron que tenías cáncer y resulta que no, o al revés, ay, dicen que no tienes cáncer, oye, ¿cómo no tienes cáncer si estoy viendo aquí un nódulo duro, elurado, ya tienes ganglios? Entonces, bueno, desafortunadamente es irnos preparando en todo esto. La patología mamaria no es fácil, entonces es un trabajo en equipo que tenemos que manejar los cirujanos, los radiólogos, los patólogos, todo eso es un grupo, es un mundo de gente que tenemos que intervenir y que si no estamos en la misma sintonía, pues podemos tener algunas fricciones o chocar un poquito. No sé, ¿alguna otra pregunta? Sí, doctor. Leslie, aquí hay, por ejemplo, con las pacientes actuales que tienen implantes mamarios, la mastografía, ¿hay algo especial para ella? Que he visto que ponen ahí que mastografía de mínima compresión y cosas así, pero ¿da alguna ventaja mayor o...? No, lo que pasa es que, ¿qué sucede? Con aquella paciente que tiene implantes, pues le tenemos que tomar más proyecciones adicionales. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Cualquier paciente, si yo voy y me hago una mastografía, me van a hacer las craneocaudales sin la medio ombligo lateral, nada más, obviamente con la compresión adecuada. Con aquellas pacientes que tienen implante, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que hacer compresión mínima porque vamos a comprimir todo, así la mama como está con todo y el implante, y obviamente el implante pues no tiene la misma consistencia que el resto del tejido y nos va a comprimir menos. Además, hay mucho riesgo, o sea, bueno, no riesgo, sino que la paciente cree que si le comprimes demasiado le vas a romper el implante y al ratito te va a estar pidiendo que le reponga los implantes porque ya se los rompimos. No, entonces siempre hacemos hincapié, les hacemos con mínima compresión para no tener más que nada para valorar el implante, y ahí hay que hacer las que son las proyecciones de EGLU, que son las mismas proyecciones medio oblicuolaterales y craneocaudales, pero lo que se hace es el implante se rechaza y únicamente se debe de comprimir el tejido glandular. Pues obviamente al reemplazar el implante hacia atrás y comprimir lo más que se pueda del tejido glandular, pues obviamente va a haber principalmente toda la zona de la periferia que no vamos a poder evaluar adecuadamente, y toda paciente con implantes tiene que pasar ahora sí que de rigor a ultrasonido para poder evaluar esas zonas periféricas, y más que nada con mínima compresión, es porque los nuevos equipos que ya tienen técnica automatizada, como ven, se van en cuanto a la compresión, ellos calculan la técnica, entonces obviamente al ver que hay muy poca compresión, le mandan más kilovoltajes y miliamperajes, y entonces obviamente, ¿qué sucede? El término que utilizamos los radiólogos es quemar la imagen. Entonces en esas pacientes tiene que ser mínima compresión y con una técnica manual para que pueda verse el implante y que se pueda ver el tejido glandular, más que nada. No es esto, y más que nada porque también no se puede comprimir mucho por la creencia. El implante, si está roto, va a llegar roto y no se va a romper por la compresión que le hagamos con el estudio mamográfico. Si está roto, pues le vamos a terminar ahora sí que de romper el implante. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y hacerles mucho hincapié a los pacientes que obviamente una mamografía no va a romper el implante. Más que nada con aquellas que tienen implantes de hace 15, 20 años, porque actualmente los nuevos implantes ya son otros polímeros que aunque se rompan ya no sale el silicón, y bueno, son otros nuevos que ya son, como dicen, de otra carpeta. Doctora, personalmente yo he tenido pacientes que se han encontrado además una sustancia coloide que puede ser colágeno, no sabemos exactamente, pero que en la mastografía
se ven imágenes algodonosas, blancas, que no permiten evaluar. ¿Cuál sería el mejor estudio para detección, resonancia o alguna en esos casos? con la emisión de positrones? Ahí sería la resonancia principalmente. Obviamente ahorita está introduciéndose el PEM, la mamografía por emisión de positrones, que obviamente consideramos que en un futuro va a ir supliendo la resonancia, porque obviamente la resonancia, bueno, ¿qué implica? Además de la antena, de que la paciente tiene que estar acostada boca abajo y que además tiene que estar en una zona cubierta, que a veces la claustrofobia que tenemos alguna no va a permitir y que tienen que estar quietas y el estudio pues dura más. Pacientes que se aplican sustancias exógenas, hay muchas, obviamente la imagen, eso disminuye la sensibilidad tanto de la mastografía como del ultrasonido, y ahí la indicación sería la resonancia magnética, CERAN-S, como detección y como screening. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Le hacemos la mastografía, le hacemos el ultrasonido y obviamente la categorizamos en un momento dado si no vemos alteraciones, pero le ponemos ahí esa nota de que dada la aplicación de sustancias exógenas y la disminución de la sensibilidad, el estudio de elección sería la resonancia magnética. Lo que se ven, ahí podemos ver si se aplican silicón o colágeno, generalmente vamos a ver esas imágenes algodonosas y que por ultrasonido vamos a ver como esa imagen que les di, como una lluvia nieve, tormenta de nieve, que no vemos nada y vemos blanco, blanco, blanco y no se puede diferenciar. Cuando se aplican aceites, cuestiones lípidas, más guayacol, aceite mineral, aceite de cocina o aceite del que sea, lo que nos van a dar son quistes oleosos. Entonces ahí se puede evaluar un poquito más porque lo que nos van a dar, hagas de cuenta, como muchos quistes oleosos calcificados, y obviamente eso mamográficamente sí nos va a disminuir, porque con tantas calcificaciones, si hay algunas calcificaciones de muy baja densidad, no las podemos perder. Entonces ahí sí disminuye mucho y nos dan pocos, y hay pacientes que curan y percuran que no se pusieron nada. Pero obviamente nosotros les decimos, la imagen no miente. A veces les puede hacerles manitas de puerco y explicarles la importancia, que es nos digan y que les digan a ustedes como médicos que se están aplicando sustancias exógenas, ya lo confiesan, pero hay quienes dicen que no. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en esos casos? Pues nosotros estamos viendo la imagen y es una imagen que no miente, y lo ponemos que para nosotros son cambios con sustancias exógenas, a pesar de que la paciente niegue la aplicación de las mismas, y que bueno, ahí ya valorar con el clínico. Pero no, algunas pacientes son bien mentirosas. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Bien, vamos con otro problema. Vamos a llamar al experto. Le pedimos al doctor Carlos Gómez Vidal que se haga favor de presentar lo del nódulo mamario. Este tema es va a ser el más frecuente con el que va a llegar una paciente a nuestra consulta, va a ser la presencia del nódulo mamario. ¿Y qué es un nódulo mamario? Es aquella masa tridimensional, es diferente al tejido mamario actual. Y esto muchas veces va a causar demasiada ansiedad al paciente y todos los familiares. Surge, tienen 8 días, 8 años, 6 meses con una pelotita, pero en ese momento alguien les dijo que podía acercarse y corren porque puede acercarse, y en ese momento quieren que las vean. O se lo acaban de descubrir ayer y corren para ver. Es uno de los mal manejo, mal practice que se hace en Estados Unidos, y es una de las causas más grandes de demanda que hay en los Estados Unidos. Hay que saber que la mayor parte de los nódulos mamarios son benignos. Más del 80-90% de los nódulos mamarios son benignos. Debemos, a raíz de todo este curso, es hacer hincapié en la historia clínica. No es lo mismo un nódulito que acaba de salir el día de ayer, que tiene 3 meses, o que ha ido creciendo progresivamente. Es hacer una adecuada historia clínica, volver a las bases de todo, hacer un examen clínico completo y evaluar los estudios de imagen. Hay que ver todos los factores de riesgo, como es la edad,
¿Por qué la edad? La edad, como sabemos, mientras más arriba de los 40 años hay que pensar que puede ser una lesión maligna. Por debajo podemos pensar de inicio que puede ser una lesión benigna. Sin embargo, ya empezamos a ver cánceres cada vez más en la etapa más temprana. Porque siempre debemos de descartar que no se trata de una lesión maligna de primera instancia. Si nuestro pensamiento va encaminado a que hay que descartar un cáncer, se nos van a ir menos. Obviamente la mujer, el hecho del género es uno de los factores de riesgo más frecuentes. Tenemos que evaluar la historia familiar de las pacientes para poder evaluar de alguna forma si hay factores que puedan ser de tipo hereditario y poderlas agrupar dentro del cáncer familiar o de tipo hereditario, sobre todo cuando hay más de 2 familiares en línea directa con cáncer de mama sobre todo. Hay que ver su historia reproductiva, ya que mientras más vida hormonal o estrogénica tengan, la ventana sea más grande, más temprana la menarquia y más tardía la menopausia, más riesgo puede haber de poder desarrollar cáncer de mama. Al igual que la historia personal de cáncer de mama en la familia, si este ha sido bilateral, si el primer embarazo ha sido tardío, si la paciente no ha tenido hijos, si ha tenido historia previa lateral de cáncer de mama, un 10% de factor de riesgo tiene más que cualquier otra mujer en otra mama. Si ha tenido biopsias en que ha habido carcinoma biliar o hiperplasias atípicas, tanto los ductales como los biliares, va a ser un factor de riesgo para desarrollar cáncer de mama. El uso, como todos saben, hormonal de reemplazo puede ser un factor de riesgo importante. No todas las mujeres que tengan terapia de reemplazo van a desarrollar cáncer, pero sí es un factor de riesgo para el cáncer de mama. Y obviamente descartar la predisposición genética de que haya factores como el BRCA1 o BRCA2 las pacientes. Son pacientes en que consideremos que tienen más de 2 familiares con cáncer en línea directa de mama, debemos enviarlas a un proceso genético y deber descartar que no tenga una predisposición genética de presencia de alteraciones de estos genes. Si tuvo radiaciones en la niñez, en la juventud, o un linfoma y recibió radioterapia de manto, estas pacientes tienen un riesgo mucho mayor de tener cáncer en los cuadrantes internos de la mama. Y bueno, el aumento de densidad en la mama es otro de los factores de riesgo para desarrollar cáncer de mama. Aquí no les voy a describir más que la clínica. Es el cuadro clínico, el examen físico, los estudios de imagen y el realizar un diagnóstico histológico para confirmar de qué se trata. Generalmente el cáncer es asintomático. Si lo viera, todos tendríamos pacientes en forma temprana en nuestras oficinas y las podríamos tratar en forma muy temprana. Lamentablemente, el cáncer de mama solo en un 10% puede causar algo de esto. Generalmente van a llegar con tumores campales, puede haber cambios locales, secreción a través del pezón o a nivel de las cadenas linfodescriptivas, tanto supraclaviculares, intraclaviculares o a nivel de la axila, poder tener una patología y en pocos casos ser sintomático. La detección y diagnóstico lo vamos a hacer a través de la evaluación clínica, que sería la inspección con cambios en la piel, secreción por el pezón, refracciones de conduelos que se forman a través de la mama o a través de la refracción del areola o del pezón. Asimetría, que pueden ser por la alteración que causa el tumor, presencia de varias mutaciones y bueno, la presencia de esto. Como todos, debemos saber y evaluar el tamaño, la localización, el tipo de los bordes, el estado de la superficie, la consistencia y si es doloroso. Esto es la clínica, no vamos a describir nada que no hayamos recibido por conocimiento, pero tenemos que ser muy cuidadosos en nuestra descripción en todas las lesiones que vivimos en el mundo. Generalmente las lesiones benignas van a ser blandas o auladas, móviles
bien limitada, puede haber múltiples, pero también se puede presentar como única. Y la lesión maligna generalmente es más firme, es más dura, puede estar fija a los tejidos adyacentes, puede estar fija a la piel o fija al músculo pectoral o a la pared torácica. Puede haber retracción del pezón o duelos, como se había mencionado, en la piel, secreción hemática generalmente a través del pezón, que la causa más frecuente de esto es el papiloma ductal. Puede haber edema o eritema de la piel o ulceración de la misma y la presencia de ganglios. La inspección es muy importante y la cual debemos de hacerla con la paciente de forma, con los brazos hacia arriba, con los brazos hacia abajo, que apriete los pectorales, que sean hacia adelante, que los levante, para tratar de evaluar alguna alteración a nivel de la mano, como pueden ser este tipo de duelos. Esto es en posición con los brazos hacia abajo, y al levantarlos se manifiesta con más detalle las alteraciones que requieren la retracción de la piel. Y bueno, comparar obviamente en la inspección una mama con la otra, la simetría, los cambios, todo lo que está pasando. En la palpación pues ya nos enseñaron cómo, de una forma vertical, de una forma directa, tratando de evaluar la mayor parte del tejido con las ampliadas como de los Boy Scouts, ¿se acuerdan? O de las alitas, para que no se sientan excluidas las niñas. Con movimientos circulares, con movimientos hacia el pezón o hacia en forma armada, revisar las cadenas proliferativas supraclaviculares y axilares. Y bueno, aquí, por ejemplo, podemos observar una deformidad de una mama comparada con la otra, o un aumento de volumen, y eso realmente es palpable, los estudios de imágenes. La simetría de la mama, porque a veces tenemos tumores excesivamente grandes, como un fibroadenoma juvenil o un tumortiloides, que nos pueden dar una simetría y una deformidad importante de la mama a la hora de la postura de la mama. Cambios axilares que puedan ser palpables o visibles, que hay que obviamente descartar que no sea una mama accesoria, que es muy frecuente en las mujeres, que a veces palpamos en forma inadecuada como si fuera una adenomegalia, realmente no es más que una glándula accesoria. Estudios de imagen que bueno, nos están dando patología también importante, o en este caso como múltiples adenomegalias. Retracciones con la exploración armada con esta paciente, la vemos de frente, levantamos los brazos y observamos que tiene una retracción al nivel, de imagen que la traen la piel. Los cambios en la piel, como en este caso, cuando hay edema y eritema, hay que descartar. Primero, lo más frecuente que lo puede hacer una mastitis. Sin embargo, en los casos del carcinoma inflamatorio de la mama, se puede llegar a presentar de esta manera y estamos mal tratando a estos pacientes, dándole múltiples antibióticos, semanas de antibióticos, y lo que tiene esta paciente es un cáncer inflamatorio de la mama, y lo que estamos prolongando es lamentablemente una situación. En ocasiones en los estudios de imagen no vamos a observar un edema de la piel. El diagnóstico diferencial tiene que ser con el carcinoma inflamatorio de la mama. Cambios en la piel, como podemos ver, pequeñas ulceraciones, la aparición de cutáneos, el tumor que está exofítico, o en este caso también cutáneos. La retracción y el edema de la piel, secreción por el pezón del tipo hemático, lesiones escamativas del pezón, que muchas pueden ser nada más originadas por el roce o la irritación que pueden causar el trasiego del ejercicio, pero en ocasiones tenemos las lesiones eczematosas, como una enfermedad de Paget, que empieza a destruir el área del pezón, posteriormente puede destruir la piel. Y este tipo de cáncer, lamentablemente en ocasiones se deja avanzar, es totalmente indoloro, es sujeto a múltiples tratamientos con
N cantidad de formadas por dermatólogos, hasta que a veces se le ocurre tomar una. Ese es el carcinoma de País. También, bueno, afecciones de la pared torácica de la piel. Y bueno, otro ejemplo de carcinoma inflamatorio de la mama, que para muchos podrían darle antibióticos y más antibióticos y más antibióticos. Hay que evaluar los estudios de imagen con cuidado para ver si estas son masas sólidas o quísticas que nos pueden ayudar a determinar qué es lo que vamos a hacer con la paciente. Lesiones espiculadas que la doctora Pilar nos ha presentado brillantemente, lesiones quísticas complejas, microcalcificaciones, las zonas de distorsión de la arquitectura o zonas asimétricas y la combinación de todo. Bueno, ya la doctora Lesbia nos presentó toda la diferencia entre lesiones benignas y malignas, microcalcificaciones, macrocalcificaciones que nos puedan estar orientando a la presencia de lesiones posiblemente malignas. Este es un nódulo, estas son obviamente las microcalcificaciones, áreas de distorsión de la arquitectura que no se alcanzan a desarmar, nódulos o masas sólidas, que aquí las vemos en conjunto con el ultrasonido, que nos ayudan a diferenciar, como en este caso que se puede tratar de una lesión maligna, lesiones estipuladas de diversos calibres, o las lesiones intraquísticas complejas, como en este caso. Microcalcificaciones múltiples que nos van a hacer el manejo y la evaluación de la paciente y en determinado momento determinar qué es el mejor tratamiento para ellas, los ganglios axilares densos, distorsiones. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con esto? Ya una vez teniendo la sospecha o la posibilidad o ya la evaluación de un nódulo mamario, lo que vamos a hacer es, en conjunto con la triada que sería la evaluación clínica, los estudios de imagen, ver la posibilidad de llegar a un diagnóstico. Si nosotros no somos capaces de realizar una biopsia, estos pacientes deben ser enviadas a un segundo o tercer nivel de atención para su manejo, ya que podemos comprometer el manejo y la supervivencia de esa mama con un mal diagnóstico, con un mal enfoque directo del abordaje de estas pacientes. Tengo que revisar diferentes tipos de biopsias, las cuales parten desde aguja delgada, una punción con aguja de soporte que se llama trucos, o en determinado momento pues, tenemos que hacer estas biopsias a través de localización con alambre que se llaman marcajes, que nos hace favor el radiólogo de marcar las biopsias no quirúrgicas como estereotásica y tratar de evitar las biopsias excisionales de primera instancia. Este es un diagrama de qué hacer con el nódulo mamario palpable, estudios de imagen. Si esto es quístico, lo podemos hacer con una biopsia por aspiración con aguja fina. Nos puede decir si es benigno, pues en vigilancia; si es maligno, pues tratamos de estadificarlo para ver cuál es el mejor manejo para este paciente. Si es lesión sólida, llevamos una biopsia; si es maligna, se estadifica; si es benigno, va desde la excisión o continuar con la vigilancia. Lo que sí hay que considerar siempre es que cuando no hay una correlación clínico-radiológica, que nosotros sospechamos que es una lesión maligna y tenemos una pequeña biopsia nada más, estas pacientes siempre deben ser llevadas a una resección de esa lesión. Pero si no contamos con el apoyo, deben ser llevadas a ¿qué tipo de biopsia presentan en el suelo? Biopsia por aspiración, biopsia por próstata. O sea, aquí está. Si es quístico la lesión, hacer un biopsia por aspiración. Podemos recomendar nosotros una biopsia por aguja de corte de primera instancia para abordar mejor el manejo de esta paciente. Acuérdense también que no contamos con citólogos expertos. La mayor parte de nuestros citólogos son citotecnólogos, no son citopatólogos. Hay muy pocos citopatólogos en México que hayan hecho patología y que después hayan hecho citología. Pues realmente hay que tenerlo con cuidado. Si estamos en una institución en la que hay todo este apoyo, bueno, podemos usar las dos operaciones, pero si no, hay que tener mucho cuidado. Cualquier lesión que encontremos, pues esto debe ser manejado con un equipo multidisciplinario, primero para el diagnóstico y posteriormente para un tratamiento. ¿Alguna pregunta?
objetivo. Sí, doctor Robles, o sea, vaya, somos oncólogos todos y esto lo sabemos, claro. Pero sin embargo, es que se suscitó aquí en la mesa una discusión en relación a Lupita, la bonita Lupita. O sea, unos decíamos o nos inclinamos hacia el BAF porque tenemos un patólogo que es experto. O sea, tienes que individualizar el centro de trabajo donde estás. Pero en una situación ideal. Una situación ideal es hacerlo con el responsable. La persona porque es un palpable, porque es palpable lo puedes hacer con él. No sé, No tiene 45 años. No tiene 45 años. Lo que tienes que descartar no tienes que hacer un caso. Por eso, es lo que decimos, o sea, esta paciente independiente, yo no me voy a quedar contento con un nódulo ahí y a los 45 años, o sea, yo se lo voy a aplicar. Probablemente, pero si esto es cáncer y puedes hacer esta paciencia en la sociedad conservadora, lo puedes hacer ya con un diagnóstico previo. Pero repito, no es lo mismo el BAF, que es costo-beneficio menos molesto, a un truco que vaya, finalmente también una sola con un solo sitio. Hemos visto que también en la psicología popular idealmente, si estás en Suecia, estás en Karolinska y que tienes un citopatólogo maravilloso y que te puedes cerrar los ojos y decir, con esto me voy, está bien. Si tienes allá en Tabasco allá el paisano que agarre y es el experto en psicología y le confías, adelante. Pero si estamos en el resto de la república donde mejor tener un pedazo de tejido. O sea, la psicología no es suficiente en muchas ocasiones para poderte dar los diagnósticos. Si es una mujer, haz de cuenta, 35 años, tiene un triple negativo. Bueno, o sea, con psicología no puedo saber. Tiene un triple negativo, o esta paciente va a ir a quimioterapia de inicio. Entonces, sí te sirve para poder evaluar tu manejo de qué es lo que vas a hacer más. La psicología la vas a hacer para un cambio mental. O quizás la situación ideal es la psicología. Pero bueno, si no, la mayor parte de la República lo debemos de hacer con una biopsia. Si es palpable, cualquiera de nosotros, de todos una biopsia. Sí, yo no voy a regresar un poquito por las diapositivas que pasaste. En las pláticas de ayer, en un momento me saltó algo de que se firma un consentimiento informado para una paciente que quiere una exploración física de mamas. No, se firma para un evento invasivo o una paciente que sea muy que se enoje o se vea que tiene alguna cosa neurológica o nerviosa, pero no se firma, y eso para lo de ayer yo diría que sí tiene que quedar claro. Y lo segundo es que no nos hemos mucho fijado en que, número uno, las pacientes llegan y dicen, ay doctora, me quito todo y soy mujer. O sea, sí se quitan todo, de la cintura para arriba, no dejamos que se dejen el collar, porque entonces no vemos los supraclaviculares. Y también tenemos que, así como nos enseñaron muy bien cómo se explora la mama, en la foto que por ejemplo puso Carlos, los supraclaviculares se exploran con las manos en la cintura. No podemos dejar a una paciente que esté así porque va a ser mucho más difícil encontrarlos. Y las axilares es como nos han enseñado siempre, recargue su brazo en el mío, porque si no, la foto y los esquemas siempre dicen que los ganglios están casi en el pectoral, y no es cierto, están muy profundos y muy adentro. Entonces, sí hay que tener esas dos cosas muy claras para enseñarles a los alumnos. Y no solo tenerlos a la cintura, sino hacerlos hacia adelante, sí, claro, lo que nos abre y nos facilita más la exploración supraclavicular. ¿Alguien más iba a preguntar algo? ¿A dónde se puede enviar una paciente para determinación genética de VRC1 y VRC2? Mira, ahorita hay en el Instituto Nacional de Cancerología ya un programa, la doctora Vidal lo está realizando, pero todavía no para el público en general. Están llegando compañías, ahorita llegó una compañía española de genómica que lo están haciendo en España, pero bueno, se están enviando desde acá. Están los de la Universidad de Utah, Mary App, que son los clásicos que lo han hecho.
Y bueno, ahorita en el simposio va a haber un stand que está este grupo español que acaba de llegar a México y la verdad a unos precios bastante accesibles y con mucha fineza que en Europa lo llevan. Sí, doctor. Sí, en el caso de ganglio centinela, cuando se hace biopsia excisional, por ejemplo, esta paciente interfiere o modifica la sensibilidad para ganglio centinela. Sí, sobre todo el tipo de abordaje que realicen. Si esta lesión está en el cuadrante superior externo y le hacen una biopsia excisional de la lesión, por ahí cortaron todos los linfáticos de esa zona y eso limita, por eso es importante tener un diagnóstico previo, limita el acceso al ganglio centinela o ya no lo vamos a poder realizar, por lo que vamos a tener que castigar a esta paciente con, sí, bueno, no castigar, pero llevarla a una decisión radical de acceso. Yo nada más un comentario, independientemente, cuando hagamos un procedimiento invasivo a un paciente, por favor, consentimiento autorizado, ya sea en consultorio, ya sea como médico radiólogo, porque cada día las pacientes están a veces mal informadas, ¿sí? Por no decir en internet de tantas cosas que obviamente es importante, cuestiones médico-legales. Cualquier tipo de procedimiento, así sea la aguja más pequeña, siempre hagamos que nos firmen de consentimiento para evitarnos problemas a futuro. Y cada vez están vamos con más conocimiento y las pacientes mismas exigen una biopsia de minimización. Y lo ideal es hacerlo para poder ofrecer mejor abordaje terapéutica al paciente. Yo creo que la base probablemente tendría un papel en lesiones que aumentamos bajas sospechas de necesidad. Si una alta sospecha de la paciente, yo requiero factores pronósticos para poder ofrecerle un tratamiento oncológico. Claro, la psicología te puede orientar para decirle a la paciente y llevarla a un estudio. Pero si esta paciente no es candidata a quimioterapia neoadjuvante, bueno, tener los factores con una mujer los podemos obtener, ¿no? O sea, resultados hormonales, HER2, Ki-67, etc. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? ¿Quieres preguntar? Bueno, pues muchas gracias. Le damos las gracias al doctor Carlos Robles Vidal. Muchas gracias. Lo vamos a ver más tarde. Vamos a pasar al siguiente tema. Bien, ya terminaron el ejercicio, entonces vamos a pedirle a nuestra doctora Robles Vidal, nuestra experta en el tema que acabamos de ver. Doctora, por favor. Muy bien, muy buenas tardes. Este es un tema sencillo para este auditorio, tal vez no tan sencillo para los alumnos que lleguemos a tener en las ocasiones posteriores donde se presente este curso. Y es de vital importancia. Generalmente se engloba este signo dentro de la patología mamaria benigna, sin embargo es importante descartarle a nuestros alumnos que hay ocasiones en las que este signo se asocia más bien a patología maligna y que puede ser patognomónico de algunas situaciones clínicas muy especiales. Entonces, bueno, vamos a iniciar con el tema, que es descarga a través del pezón. Bueno, comúnmente, un gran porcentaje de las pacientes que nosotros vemos en la consulta pueden en algún momento de su vida reproductiva haber tenido por lo menos una gota de secreción a través del pezón. Hay algunas fuentes que mencionan que hasta un 80% de nuestros pacientes puede referirnos en ocasiones a este síntoma. Afortunadamente, la mayor parte de los casos se trata de patología benigna, como ya veremos más adelante, pero sí es importante recalcar que hay ciertas ocasiones donde estas pacientes necesitan un estudio más profundo y hay ocasiones en las que las pacientes necesitan ser referidas a un especialista y no manejadas en una consulta general en un centro de salud, por ejemplo. Entonces, bueno, los objetivos de la evaluación de este signo son diferenciar pacientes que tengan descarga benigna
con pacientes que tengan este signo asociado a una lesión de alto riesgo, como pudiese ser un papiloma intraductal, la presencia de hiperplasia con atipias, que comúnmente se asocia al papiloma, o incluso la presencia de un carcinoma in situ o invasor, y en base a eso pues poder ofrecer el manejo adecuado de estas condiciones. Ahora, clásicamente la descarga por el pezón se clasifica en tres rubros distintos. El primero es la lactancia materna, el segundo es la descarga fisiológica, que realmente engloba únicamente la galactorrea, que puede ser producida por fenómenos endócrinos o por toma de medicamentos, y la descarga patológica o sospechosa, que es aquella que sí tenemos nosotros como clínicos y oncólogos que hacer un poquito más de hincapié. Entonces, bueno, como les había mencionado, la descarga fisiológica o galactorrea es aquella que no se asocia al embarazo o a la lactancia. Las características de esta es que involucra a múltiples ductos, generalmente de ambas mamas, que es blanquecina, aunque puede ser clara, puede ser amarilla, verdosa, café o gris, y generalmente es producto de hiperprolactinemia secundaria a la ingesta de medicamentos, a la presencia de tumores endocrinos o alguna alteración endocrina como hipertiroidismo, por ejemplo. Ahora, la descarga patológica es aquella secreción secretora de fluidos que son diferentes a la leche. Las características de una descarga patológica generalmente es que sea unilateral, que pueda ser localizada a un solo ducto o a ductos selectos que son visibles incluso al momento de comprimir suavemente el pezón, que sea persistente y espontánea, es decir, que la paciente no lo refiera como un episodio único que le sucedió hace mucho tiempo, sino que sea algo que se continúa presentando. Puede ser serosa, transparente o amarilla, puede ser sanguinolenta o puede ser serosanguinolenta. Las causas más frecuentes no son las únicas, pero las más frecuentes en las que vamos a hacer hincapié son el nectasia ductal y el papiloma intraductal. Y bueno, pues hacer también mucho hincapié con esos estudiantes que la malignidad se puede asociar hasta en 15% de estos casos. Entonces, de ahí la importancia en que en cuanto se identifique este tipo de pacientes sea referido a un centro de especialidad. Ahora, ¿cómo se va a evaluar este signo? Lo primordial es hacer una muy buena historia clínica. Hay que interrogar a nuestros pacientes acerca del uso de medicamentos, hay que interrogarles acerca de la apariencia de la descarga. Hay veces que la paciente nos puede referir la descarga, pero a lo mejor clínicamente al momento de explorar a la paciente, a lo mejor nosotros no logramos, al momento de comprimir la región retroalveolar o el pezón, a lo mejor no logramos obtener esta descarga, y tal vez más tarde cuando la enviemos a mastografía, pues con esa compresión nos refieran que en efecto tuvieron descarga. Entonces, en el riesgo de que nosotros no podamos personalmente evaluarlo, pues siempre hay que preguntarle a la paciente el color, la cantidad, la periodicidad, si está saliendo todos los días, si es nada más al momento de comprimirse ella misma, si hay algún factor desencadenante que provoque esa descarga, si es de un lado, si es de los dos lados, si tiene el antecedente de un trauma tal vez, y pues los antecedentes ginecológicos también. Ahora, cuando nosotros evaluemos este tipo de signo, generalmente una descarga de origen benigno es aquella que es bilateral, que sea multiductal y que ocurra con la manipulación del seno. Esto generalmente nos habla probablemente de una ectasia, o puede ser en algunas ocasiones galactorrea. Ahora, una descarga patológica o posiblemente asociada a una enfermedad maligna, generalmente puede ser espontánea, sanguinolenta. Esto puede ser macroscópicamente evidente o se puede evidenciar al momento de hacer una citología de la descarga o pedir una prueba de sangre oculta. Puede ser generalmente unilateral. En ocasiones es uniductal, como en el caso que acabamos de ver, y es muy evidente el ducto que está afectado. Se puede o no asociar a lesiones palpables. En ocasiones, al momento de hacer compresión de la región retroalveolar, podemos incluso llegar a palpar el papiloma al que está asociado, y generalmente se presenta en mujeres de más de 40 años de edad. Ahora, ¿cuándo vamos a sospechar un probable origen endocrino? Cuando ha habido un reciente inicio de amenorrea que no sea esperada, es decir, no una menopausia, sino un verdadero periodo de amenorrea, acompañado, por ejemplo, de síntomas de hipogonadismo o de hipertiroidismo. Ahora,
A la exploración física, pues como en todos los casos anteriores, evidentemente tenemos que buscar cambios cutáneos, la simetría de las mamas, el contorno de la mama, la posición de los pezones, ver si hay cicatrices, si hay patrones vasculares visibles, si hay cambios de coloración, si hay descamación en el pezón, etc. Y bueno, específicamente orientándonos hacia la anamnesis o la evaluación de la descarga, intentamos siempre nosotros provocar la descarga, no de una forma agresiva que vaya a lastimar a la paciente, sino únicamente con una suave presión de la región areolar. Y bueno, de esta manera tener en cuenta si está sucediendo de uno o de los dos lados, si podemos identificar tal vez el ducto a través del cual está saliendo esta secreción. Y para descartar sangre oculta o evidente, es en este momento útil tomar una gotita de la descarga y aplicarla nosotros en un portaobjetos para enviar al departamento de citología, o bien, si lo tenemos disponible, también solicitar una prueba de sangre oculta. Como les había mencionado, y sobre todo en presencia de papilomas intraductales, en ocasiones pueden haber lesiones mamarias palpables. Y bueno, pues además hay que hacer toda la exploración de las zonas linfoportadoras para que podamos descartar que esto se trate, pues, a lo mejor de una enfermedad más avanzada de lo que estamos sospechando. Ahora, quizá una de las cuestiones más importantes aquí es dejar muy claro cuándo es importante referir a una paciente cuando tenga una descarga a través del pezón, y generalmente esto es en casos donde haya sangre macroscópica o oculta, cuando esté asociada a una lesión palpable, y además cuando tengamos una mastografía o un ultrasonido con alguna normalidad señalada. Generalmente la descarga bilateral o multiductal sin sangre es algo no patológico, sin importar el color que adquiera, y no requiere intervenciones quirúrgicas, y puede generalmente evaluarse en el consultorio y darse un seguimiento, ya sea médico o endocrinológico. Ahora, cuando tenemos una descarga unilateral, esto evidentemente nos va a indicar una mayor frecuencia de asociación con patología mamaria subyacente, aún en ausencia de sangre oculta. Siempre tenemos que descartar la presencia de papilomas o carcinoma, y recordar que aunque solicitemos una prueba de sangre oculta, la sensibilidad es del 50%, entonces no descarta tampoco que esta paciente tenga un problema clínico. ¿Cómo vamos a evaluar a la paciente? Si tenemos esto a nuestra disposición, pues los estudios de laboratorio, el perfil hormonal, el perfil tiroideo, en casos donde sospechemos que es una descarga fisiológica, solicitar ultrasonido mamario, mastografía, resonancia, lo que sea cada caso. Y bueno, casos que requieran un abordaje un poquito más invasivo, donde tengamos un poquito de dificultad en discernir si se trata de ectasia ductal, si tenemos tal vez detritus o tal vez la presencia de un papiloma, podemos pedir una galactografía, podemos solicitar lavados ductales para hacer citologías, o incluso se pueden solicitar ductoscopías, esto evidentemente ya en centros más especializados. Entonces, bueno, este es un diagrama de flujo para la evaluación de las lesiones, que básicamente describe pues lo que ya hemos mencionado, en donde cuando tenemos la presencia de una descarga sin lesiones palpables, solicitamos evidentemente estudios de imagen. Si tenemos una lesión sospechosa, hay que referir a la paciente. Si no tenemos una lesión sospechosa por imagen y la descarga es uniductal, hay que de todas maneras referir a la paciente con un especialista. Y si la descarga es multiductal en ausencia de lesiones sospechosas, podemos tomar una prueba de sangre oculta. Si tenemos sangre oculta, referir a la paciente al especialista. Y bueno, si no tenemos lesiones palpables, si no tenemos lesiones por imagen, si la descarga es multiductal y tenemos una prueba de sangre oculta negativa, generalmente esta paciente se puede evaluar por un médico general o un especialista en trastornos endocrinos. Entonces, evidentemente, pues el manejo de la paciente va a depender de la etiología del problema. Y bueno, pues aquí nada más dejar en claro que como lesiones halladas con más frecuencia asociadas a descarga, sobre todo por sangre asociada, cuando tenemos papilomas intraductales, muchas veces se puede asociar la presencia de masas o nódulos. Tenemos descarga a través del pezón y posiblemente la presencia de lesiones palpables. Estas lesiones están compuestas por lesiones papilares que crecen desde la pared del ducto hacia su lumen,
y se pueden asociar a áreas de atipia o carcinoma, y de ahí la importancia de hacer una evaluación histológica. Generalmente se requiere la realización de una biopsia dirigida por imagen, por ejemplo un CUCU. Entonces, pues generalmente, aun cuando no se demuestre la presencia de atipias o la presencia de un carcinoma in situ, de todas maneras se recomienda la excisión de los papilomas solitarios. Y bueno, pues nada más hacer hincapié en que la ectasia ductal no es un problema serio. Hay muchas pacientes que llegan aterradas porque tienen ectasia ductal y han ido con su médico y les ha dicho que probablemente tenga cáncer. Entonces, pues también dejar muy en claro que hay situaciones que son perfectamente no oncológicas, que pueden presentarse por la presencia de dilatación de los ductos, acumulación de secreciones y estasis, y una formación de reacción inflamatoria alrededor de estos conductos. Entonces, pues dejar en claro que esto se puede dar únicamente vigilancia, o en casos severos donde la calidad de vida de la paciente se va comprometida, ya sea por manchado de la ropa o por persistencia del síntoma, se puede otorgar un tratamiento quirúrgico. Disculpe, doctora, para el estudio de la descarga de pezón, ¿cuáles son las que pide su citología? He encontrado algunas clínicas que hacen citología a cualquier tipo de infección. Y bueno, la literatura pues menciona que únicamente la serohemática o la hemática franca o la serosa, pero hay personas que lo siguen haciendo todo tipo en el instituto donde usted trabaja. ¿Cuál es la tendencia aquí? Generalmente nosotros decidimos realizar citologías de la descarga a través del pezón dependiendo de la edad de la paciente, de los factores de riesgo, de la presencia o ausencia de lesiones por imagen, y bueno, pues evidentemente de la condición clínica. Si es una descarga bilateral, si es multiductal, que es verdosa, pues evidentemente no, y sobre todo en presencia de una mastografía sin hallazgos relevantes. Pero bueno, si tenemos una mujer posmenopáusica tal vez que pues tenga secreción que es unilateral, puede ser multiductal, pero es unilateral, ahí aún a pesar de que no tenga clínicamente evidencia de sangre, pues puede haber sangre oculta. Entonces en esos casos pues sí es relevante hacer una citología. Entonces bueno, pues sí hay que diferenciar los casos. No creo que todas las pacientes necesiten la citología, definitivamente. Nos vemos aquí a las 15 horas.